Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Para todo lo que usted imagine, Construcciones da Silva le ofrece la mejor solución. Consúltenos sin compromiso. Construcciones da Silva en calle Los Colonias 6. Han visto qué libro más fabuloso tengo entre mis manos, Memorias de una burgalesa. Un libro que tiene su peso en oro, ¿no, Jesús? Muy buenas noches. Buenas noches, desde luego. Es absolutamente maravilloso. Está comprado precisamente la semana pasada. ¡Ay, que se me cae! No, por Dios. En la Feria del Libro Antiguo. Por cierto, felicidades a Álvaro Manso y al resto por su desarrollo, a toda la Asociación de Libreros. Ya les digo. Yo la había consultado muchísimas veces, pero esta es la segunda edición de la Diputación, y desde luego que bueno, es esencial a través del testimonio de Maricruz Ebro, que es un testimonio sesgado de alguna forma porque ella es de la alta burguesía burgalesa, nos da una visión muy elitista de la sociedad, pero cierto es que para conocer ese trasfondo del siglo XIX es un libro esencial. 1885-1931. Exacto. Ella nació en 1881 y desde luego que a partir de ahí, por ejemplo, pues nos refleja de lo que vamos a hablar hoy, de ese comienzo del cine en Burgos. Muchísimas situaciones también que conoció su familia, la refleja ahí, como el asesinato del gobernador civil en la Catedral de Burgos. Desde luego que en quien quiera adentrarse en el siglo XIX, uno de los libros que tiene que estudiar es el de Memorias de una burgalesa de Maricruz Ebro. ¿Cómo te ha ido la semana, Jesús? Fenomenal. Yo te echo un montón de menos, ¿eh? Digo, llega el viernes, el sábado, el domingo, hasta jueves que viene. No ver a Jesús Toledano, uno de los seres que más sabe de esta ciudad y de su historia. No. Y que siempre que estamos preparando las cosas por la mañana es como, ¡hala, qué chulo! Bueno, pues hoy ha sido brutal, porque claro, todo lo que vamos a ver, mucho de ello no está. No, y quien se ha criado en la ciudad de Burgos, pues dice, ¡ay, ahí estaba el Tívoli! ¡Ay, ahí estaba el...! Claro. Tú date cuenta que son, en un momento hay 11 salas en concreto abiertas a la vez, aunque en conjunto hubo 11 cines. Había 11 cines. Exacto. A comienzo de los 80, 11 cines abiertos a la vez, con el Condal, el Ducal y el Lido. Se habían cerrado ya algunos, incluso, como el Calatrava, pero desde luego que durante un periodo de tiempo fue un absoluto desarrollo, pues desde luego que exitoso, del cine en nuestra ciudad. Y como no, eso llevó también, por supuesto, a que la gente, sobre todo en una época de restricciones en la libertad y que no había otras opciones, fuese al cine, desde luego que con absoluto denuedo, por supuesto. Pues antes de cantar lo de Moby Record, vamos a empezar por el principio. Servicio de Incendios Burgos. Claro, porque Maricruz Ebro precisamente nos habla de cómo llega ese cinematógrafo a nuestra ciudad, ¿no? Nos dice que ya lo decíamos precisamente la semana pasada, cómo esas primeras... Que alucinaba yo. Exacto. ¿Qué me pareció? Realmente algunos testimonios, que no son los de Maricruz, nos dicen que ya había alguna representación gráfica en torno al teatro principal, pero no era cine exactamente el movimiento, hemos podido ver en algunos casos imágenes agrandadas. Bueno, la gente se divertía con eso, era una opción, un efecto lupa que a unas fotos fijas las agrandaba. Eso ya se representaba en el teatro principal. También había, con lo que se llama el kinetoscopio, unas especies de representaciones ambulantes en las ferias, como una tómbola prácticamente, pero de cine, de imágenes fijas, y ya es Eduardo Jimeno el que, como bien nos dice ella, Maricruz, en la casa de Perfecto Ruiz Ronsoro, que es la casa que podemos ver en la calle Santander, prácticamente al final, en el enlace con la avenida del Cid, ahí en ese bajo, creo que le vamos a ver ahora, es donde se comienzan las primeras representaciones, solo 2 años después de que los hermanos Lumière en Lyon comenzasen y presentasen el cinematógrafo. Ellos, precisamente, Eduardo Jimeno y hijo, se desplazan allí a Lyon, traen el cinematógrafo y comienzan allí las proyecciones. Maricruz tiene 15 años en ese momento y es una de las primeras que está ahí, desde luego, en esas primeras películas, mudas, por supuesto, con poca vivacidad en el movimiento, pero que corresponden al momento, al estadio inicial de proyección del cine en Burgos. Coliseo Castilla de Burgos. Bueno, hemos pasado antes realmente por el Salón Parisiana, importantísimo, ¿sí? También lo mencionamos la semana pasada, 1911. Ahí, en lo que hoy son los bajos del Ayuntamiento Nuevo, se comienzan las primeras proyecciones comerciales. El Salón Parisiana es precisamente la motivación de un empresario burgalés que ya con el cinematógrafo comienza a hacer esas primeras películas que desde luego duran muy poquito, duran 15 minutos. Marco Rico, que es luego el arquitecto que hace prácticamente todas las salas de cine en la ciudad, y hay muchos más edificios. Por ejemplo, dónde era él? Él era de aquí, de Burgos. Burgalés. Exacto. Él comienza a estudiar música porque le incitan a ellos sus padres en la calle Almirante Bonifaz, y precisamente en esas proyecciones del Parisiana, duraban 15 minutos, él toca el piano entre proyección y proyección para divertir al público en esos descansos.
es precisamente, y nos divertía mucho la semana pasada, cuando ese arco voltaico que tiene ese cinematógrafo inicial produce incendios. Claro, y ahí estaban ellos dos, ahí, puede explotar en cualquier momento. ¿Y qué pasa? ¿Se quedaban ahí hasta que la gente veía la peli? Exacto. Que no pasara nada, que todo iba bien. Exacto, que el cinematógrafo resistiera, y si no resistía, ahí estaban esos burgalesitos de los primeros servicios de bomberos burgaleses, que ahí vemos la planta precisamente de ese salón parisiana, que apagaban inmediatamente para que no ocurriera nada ese arco voltaico que se incendiaba en cualquier momento. Por lo tanto, ese es el estadio inicial. Marco Rico da un testimonio real de cómo era todo aquello. Había vendedores de mantecadas, efectivamente, había un montón de, bueno, pues de situaciones reales que hemos podido vivir luego ya en cualquier cine. Ahí Teatro principal. El teatro principal, ya te digo, con ese kinetoscopio que hacía reproducción de imágenes fijas, ¿no? Pero que llenaba realmente la sala, y que, bueno, tanto ahí como en la Flora, en esas ferias ambulantes, se hacían las primeras proyecciones de imágenes fijas. Luego ya es el Parisiana y la Casa de Perfecto Ruiz Dorronsoro donde comienza, desde luego, ya ese cine. ¿Ese edificio cuál es? El Coliseo Castilla. Eso ya es en 1924, cuando se abre la primera sala de cine y teatro, desde luego que alterna uno y otro. Si venía una obra, había teatro, y si no, hacía proyecciones de cine. ¿En la misma sala? En la misma sala. O sea, que sería un cine muy hasta elegante, que no aparece el Calatravas en el año 1944, que Pasquale Guiagaray le pide la licencia solo como cine, se alternaban, igual que en el año 32, cuando se abre un maravilloso edificio como es la Avenida, pues el cine Avenida, pues lo que se hacía era alternar teatro y cine. Y desde luego que el Coliseo Castilla es el primero que tiene ya una instalación importante, que desde luego, bueno, pues se había refrendado también con un público. Luego sufre una reforma ya en los años 60 y se desdobla para ser también el Cine Rex. Y desde luego que hoy, cuando vamos por aquí a Santander, podemos ver arriba un motivo, una imagen mitológica, posiblemente Dionisios, que bueno, pues que está ahí precisamente como reflejo de ese cine que fue el Coliseo Castilla. Cine que a lo mejor mencionas en tu novela que da título a esta sección. No, ese no. El Coliseo Castilla es antiquísimo. ¿De qué lo mencionas? Y ese no. Pero había uno en la calle Santander, en tu libro. Sí, bueno, realmente son los cines de la calle Cordón. Allí vivía el policía de Migo Urgati, que le has aprendido de maravilla. Y desde luego que los cines de la calle Cordón, que son ya del 1944 también, uno el Cordón y otro, por ejemplo, el Popular Cinema, un cine que todo el mundo recuerda, era el cine de más bajo estrato, el más barato, y se llamaba popularmente el Pulguero, porque había pulgas. Porque había pulgas, la salubridad del local dejaba bastante que desear. Y desde luego que, bueno, pues en ese estadio de transición, hasta que luego ya en los 60 sufrió dos reformas para llamarse Astoria y luego ya Tívoli, que es como lo hemos conocido a partir de los años 70, desde luego que dejó ahí en esa memoria, pues era un local muy pequeño, se comunicaba con el Cine Cordón por el vestíbulo, y desde luego que el Pulguero ha quedado ahí en la memoria. Ahí estamos viendo precisamente la Plaza Vega con lo que era el convento de las Calatravas, que da nombre al primer cine realmente con licencia de cine en la ciudad, el Calatravas. Es el cine que Pasquale Guiagaray, un industrial minero burgalés, comienza con él. Tiene muchísimos problemas en su apertura. ¿Qué año estamos? Él pide la licencia en el 36, justo cuando empieza la guerra. Y la guerra... Qué mal año, ¿eh? Sí, por eso. Fíjate, desde el 36 que pide la licencia, le pilla todo el estallido del conflicto, y luego ya lo abre en el 44, es el cine más alejado del centro, nunca tuvo un éxito real en lo comercial, sí que les tuvo. Vamos a ver una imagen precisamente de la proyección de Superman. De Superman el mítico, el que hemos visto nuestra generación. Claro, las colas llegaban mucho más allá, casi de la calle San Pablo. Pero desde luego que fue el cine con menos afluencia, porque el hecho de que estuviera un tanto alejado del centro, cuando había muchísima más oferta, desde luego que le dejaba un poco en el ostracismo, ¿no? Ahí vimos la Avenida, 1934, es decir, un magno edificio también en el cual, bueno, estamos viendo precisamente, vamos a ver al Gato Félix, ¿no? Un personaje precisamente del cine que es una fachada que siempre hubiera preservado. Cuando se derribó ya en los años 80, desde luego que esa fachada deberíamos haberla desmontado y haberla instalado en cualquier parque, en cualquier sitio que hubiera sido posible, porque desde luego que era una fachada que llamaba, antes incluso en el proyecto inicial iba a ser una cuadriga romana, fue precisamente quizá un delineante de Marco Rico el que proyecta esa cuadriga romana, y luego ya fue la instalación del Gato Félix, que tenía además sus ojos de buey para las ventanas de la fachada, etcétera, y que desde luego yo en ningún momento hubiera tirado. El Gran Teatro,
también propiedad y proyectado por Marco Rico, 1945. Vamos avanzando en el tiempo ya, ¿no? Claro, fíjate, más novedoso, se ve en La Avenida, que es un cine de 1932, donde precisamente Franco estuvo viendo algunas proyecciones del Nodo, tenía 1000 localidades, era también un cine espectacular, y ya cuando aparece el Gran Teatro llega a las 1400, es decir, el cine, el Gran Teatro, que era también alternaba el teatro, el cine, ahí podíamos ver, por ejemplo, el ciclo de cine de terror del verano, absolutamente espectacular, era un cine que llegó a ser la mayor sala de toda la ciudad, evidentemente. 1000 no está nada mal. Claro, superó en 300 localidades a la avenida y, por supuesto, albergaba, por ejemplo, en San Pedro, todo lo que eran pues la representación de BDs, de esas variedades que había venían, revista, Burgos. Claro, que venían puntualmente en San Pedro. Ahí estamos viendo algo, parte del entorno de algunos cines, el Tívoli, el Consulado y el Goya. Eso es ya en 1964, un edificio absolutamente espectacular. Tiene una techumbre que recuerda muchísimo la ópera de Sydney, por ejemplo. Es un cine que son 2 cines en la calle San Pablo que gozan de un absoluto... 2 cines en una misma calle. Claro, ahora es rarísimo encontrarse 2 cines en una misma ciudad y provincia. Y la discoteca Roma, recuerda el día que hablábamos de los enamorados, el apartadero que fue primero cafetería y desde luego, bueno, la cafetería IFI, referente absoluto, como la cafetería Salamanca en el caso del Calatrava. Ahora la llamaríamos Wi-Fi. ¿Este hombre quién es, Jesús? Es un acomodador, el acomodador de toda la vida. Exacto, que había antes. Ahí del cine Consulado, con su danco rojo, creo. Estas son unas imágenes que nos ha cedido Elías Rubio del Cine Cordón. Él hizo unas fotografías al Cine Cordón justo antes de que se derribase y desde luego que el Cine Cordón, bueno, era uno de los que más estilo tenían precisamente, tanto en su pantalla con ese bordado que tenía ese cordón que asumía toda la pantalla y desde luego que, bueno, otro entorno... Se va al Cine Cordón porque había un cordón... Por la calle Cordón, pero ya aprovecharon y hicieron un cordón, una especie de, una cosa muy elegante en torno a la pantalla. Hemos visto el entorno del Consulado y el Goya, que es esa cafetería IFI, como hemos visto también el del Cordón en la calle La Puebla, con circulación, con vehículos prácticamente... Claro, yo no lo reconozco, porque yo no lo he visto con circulación. Claro, fíjate, el Tívoli, ¿no? Antes, Astoria, una década antes, en los 60. ¿Este le mencionas en tu libro? Sí, este y el Cordón. Este sí. Ahí mi policía Orestes entra en los dos, porque vive enfrente, además. Y desde luego, fíjate, ese... El 50, el autobús 50. Bueno, pues ese es el que estamos poniendo antes del año 83 para que suban a los cines de Gamonal. Ya el Gamonal, con su desarrollo, Marco Rico también allí abre 2 salas, el Condal y el Ducal, y estamos viendo un autobús azul. Ahora son rojos, hasta el año 83 eran azules. El cambio no tuvo más que ver... yo he hablado con el concejal que se encargó de ello, que promulgó precisamente ese cambio, y la gente pensaba que era para que se vieran mejor, para reproducir la bandera de Burgos, y no, para nada. No tuvo más que ver con que en los folletos que la empresa Pegaso adjuntó al concurso de autobuses, los autobuses eran rojos y así se quedaron en rojos y así son ahora, de hecho. Pero hasta entonces eran azul. Haremos un programa especial sobre transporte en Burgos con los taxis en negro, los autobuses en azul, el cobrador, etcétera. Y desde luego que, bueno, pues memoria colectiva de ese desplazamiento al Condal y el Ducal, ¿no? Los cines más heterogéneos, con un ambiente muy extraño, muy... ¿Cómo te gustan a ti los ambientes extraños burgaleses, eh? Bueno, es que los cines... Hablar de ellos, los cines no que te vayas tú. Los cines han dado para todo, y lo mismo que el Pulguero, el Popular Cinema en su día, era un cine de bajo estrato, el más barato, que costaba muy poquitas pesetas. ¿Salía la gente de ahí y se rascaba? Sí, ahí en el registro municipal y en el archivo hay denuncias en torno al Pulguero de gente que pedía que por favor aquello se limpiase o incluso se cerrase, como se terminó cerrando. ¿El Cine Condal dónde estaba? El Conde y el Ducal son los 2 cines de Gamonal, también el Lido a partir del año 1976. Es, como te digo, los cines más variopintos. Ahí había una flora dentro. Eso sí que era la flora. Sí, bueno. Ahí se practicaba de todo, desde el consumo de sustancias estupefacientes blandas hasta, bueno, era absolutamente un público muy... Antes de ir al cine, pues entonces, ¿para qué vas al cine? No, lo malo es que era dentro. Ah, dentro del cine. Era un público absolutamente heterogéneo. Porque antes se fumaba en los cines y todo, ¿no? Sí, bueno, ahí se fumaba, se hacía de todo. El culto a Onan, eran cines que programaban películas S, no X. ¿Sí? Y ese es el final prácticamente, junto con el videoclub que acabamos de ver, de, no digo Prica en este caso, sino lo que es el cine Calatrava precisamente trató de adecuarse al sistema de minicines, pidió
pidió licencia, no se le concedió, pero hubieran sido los primeros minicines de la ciudad. Ellos cerraron definitivamente y ya cuando se instalan en la avenida Relanzón y en los hipermercados que se van abriendo junto con el descenso de entradas y de aforo por precisamente la aparición del videoclub, de la televisión, de los canales privados, etcétera, hace que todo eso se vayan cerrando todas las salas y hasta que ya solo quedan los minicines, y gracias, porque muchos también han cerrado. ¿Qué te parece a ti, ya que hablamos de cine, la idea de los minicines? Evidentemente el mundo comercial avanza solo, el liberalismo te lleva precisamente a adecuarte al sistema de mercado y en este caso los minicines se adecúan más a lo que son varias proyecciones en una sala que aquellas que te podían tener una película 2 o 3 semanas y muchas veces evidentemente a la primera semana ya era un absoluto fracaso. Para los cines era una explotación con muchas dificultades y claro, el Calatrava, ya los sucesores de Pascual y Garay buscaron precisamente ese rendimiento de los minicines. Cuando pidieron la licencia no se la otorgaron porque había que ampliar el museo arqueológico y no les daban espacio, pero desde luego que era la opción. Igual que ahora también están ya en crisis. Es decir, las opciones a través de internet, etcétera, hacen que los minicines cada vez, hemos visto ya el cierre de varias salas y cada vez estén en franco retroceso. Pero qué triste es ver cerrar un cine, ¿verdad? Es triste ver cerrar un local, una discoteca. Yo tengo grabado el derribo, lamentablemente, no me atrevo. Te iba a preguntar, ¿hay algún momento que tengas en tu mente muchos. Tú fíjate, de ver cerrar un cine? Yo cuando era un niño íbamos a esos 2 cines, al Conel y el Ducal, en nuestra pubertad, a ver aquellas carteleras un tanto... Bueno, chicas exuberantes, míticas, chicas ¿no? exuberantes que tapaban con... no eran 2 rompos, eran estrellas, pero desde luego era ese rito iniciático de una juventud. Muchas veces el cine, precisamente en tiempos de represión, no hemos hablado de la censura, que la hubo. Hay gobernadores en Burgos que se sentaban en el Cine Avenida y veían pasar no solo las películas, sino las actrices. Había actrices a las que les mandaban taparse, ponerse cualquier pañuelo, etcétera. Y desde luego que bueno, el cine ha sido siempre una fábrica de sueños y por lo tanto también para una transición en torno a la adolescencia, a la juventud, desde luego que esa exposición ya hacia un cine más libre, más de alguna forma sensual, erótico, desde luego que en este caso el Consulado con sus proyecciones como el Ducal y el Condal hacían desde luego esa transición hacia un cine mucho más atrevido. Jesús, ¿el Videocid que veíamos qué era? Eso, era la cadena de videoclub más exitosa en la ciudad y precisamente lo ponemos ahí como referente junto a la aparición de los minicines y de los hipermercados como el momento de mayor declive, desde luego, de las salas míticas y de inolvidable recuerdo de la ciudad de Burgos, por supuesto. Tengo que comentarte, bueno, estamos hablando de todo este tema de los cines porque ya dentro de nada son los Oscar y ya habíamos empezado una serie la semana pasada, pues si hay alguien que nos esté viendo y dice, ¿por qué hablan ahora de los cines? Pues por eso mismo, porque hemos empezado cantando la sintonía esa de Moby Records que nos retrotrae a unos tiempos tremendos. Y bueno, nos hemos dado un paseíto y hemos siempre, como siempre, conocido un poquito mejor la ciudad a través de este paseo que nos hemos dado contigo. Yo me doy un paseo también cada vez que abro el libro que me estoy leyendo, que es La Burgata y la ciudad de las 3 noches, antes de que saques tu última novela, que ya lo estamos deseando, que es El reloj. Y claro, hay muchos grupos, hay muchos ambientes. Estoy por la página 250 o así. Qué bien, te queda lo mejor. Entonces, claro, ya estoy totalmente enganchada, que es llegar del gimnasio y decir, bueno, voy a ponerme a leer. Y claro, uno de los grupos que suenan en tu libro, porque tu libro suena, porque mencionas muchas cosas que a los que nos gusta la música pues escuchamos. Por supuesto. Y aparte nos haces descubrir, pues son los que vamos a escuchar ahora, a ver si te suenan. Pues serán los del Páramo, posiblemente. Vamos a escucharlos un poco. Sí, no, impresionante. No, pues no son de peso. En algo sabía yo que te iba a pillar. Simple Red. Simple Minds. Simple Minds, Simple Minds. El Don't Forget You es uno de los grupos que tú mencionas me has pillado. En uno de esos locales donde 2 policías intrépidos van buscando a ese asesino que hace que surjan diferentes muertes en la ciudad de Burgos. Muy recomendable, Burgati, ciudad de las 3 noches. Pues fíjate, en el nuevo, en el reloj Morrissey, los Smiths tienen un papel predominante y estoy disfrutando con Morrissey. Yo cada vez que podía haber metido bus, en fin, muchas cosas, ¿no? Porque te mueves, tus policías se mueven por diferentes ambientes para saber cuál es el ambiente en el que es el caldo de cultivo del germen de ese asesino, que yo todavía no sé si está en esos bares y no, pero bueno, lo iré descubriendo. Descubrirás. Muy recomendable, Burgati, ciudad de las 3 noches, y será muy recomendable también cuando presente su último libro, que es El reloj.
Mil gracias, Jesús. Y sobre todo, gracias a vosotros, y sobre todo mucha suerte a Anomalisa, ese documental en el cual hay presencia burgalesa en la ceremonia de los Oscar de la madrugada del domingo al lunes, y desde luego mucha suerte para él, por supuesto. Es César algo más, ¿no? ¿El chico? César Saiz, creo. César Saiz, que está ahora en Noruega, que yo he intentado contactar con él, pero no está en España. Memorias de una burgalesa. Bueno, espero tratarlo bien y dártelo ahora mismo. 2 joyas, 1 y 2. Mil gracias, Jesús, por haber estado esta noche en 8 Magazine y te esperamos el jueves que viene. A ti, hasta el jueves. Ya sabes.